Héctor, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos desde tu casa para iniciar estos diálogos desde casa, que eran diálogos en casa y se han convertido en diálogos desde casa. Empezamos contigo porque precisamente en abril teníamos la segunda sesión de Pulsiones de América, en la cual tú estabas invitado a acompañarnos desde Casa América Cataluña. Y bueno, la pandemia y esta situación de alarma sanitaria que tenemos ha hecho que tengamos que recombinar muchas cosas en la agenda cultural. Pero me gustaría de alguna manera arrancar por ahí, ¿no? Arrancar con esa situación que teníamos en la región de América Latina, en la cual los ciudadanos habían salido a la calle para exigir muchas demandas, ¿no? Para pedir muchos cambios, de alguna manera para colocar en el eje central del sistema económico capitalista los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de la naturaleza. Y fueron muy insistentes en reivindicar todo eso desde la calle. Ahora Sí. las calles están vacías, en una situación insólita, y no porque sus demandas hayan sido escuchadas o hayan sido subsanadas, ¿no? Sino por esta situación global pandémica. ¿Qué crees que van a pasar con todas esas demandas? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Marta, por esta oportunidad de tener esta conversación. En efecto, esas demandas que se originaron más o menos a partir de, digamos que el estallido social que se produjo a partir de mitad del año pasado, más o menos, y que tuvo su pic en los últimos meses del año en Ecuador, en Chile, un poco en México, Argentina, en fin, prácticamente en toda la región, en Centroamérica también. Esas demandas han quedado hoy día en un estado de latencia. No quiere decir que se hayan diluido, esas demandas están allí y a estas demandas se suma ahora un creciente malestar, descontento, especialmente de los sectores más pobres y también de los sectores medios vulnerables, porque están sufriendo el encierro, la pandemia, la falta de atención sanitaria oportuna, insuficiente, eh, los problemas de abastecimiento y el desempleo, primero de los sectores informales, que son los primeros que han quedado fuera de la economía y del consumo, pero también aquellos sectores formales, pero que pertenecen a las manufacturas, a los servicios, a la hostelería, el turismo, todos estos sectores que son intensivos en mano de obra y que hoy día están paralizados. Ese menú de demandas insatisfechas que vienen históricamente acumulándose, más el descontento, como digo, y la rabia que se va produciendo y acumulando en estos días, va a generar un cóctel muy explosivo para cuando en algún momento, se supone que en unos meses más, se, se logre dominar esta pandemia y la gente pueda salir nuevamente a la calle, no va a haber suficiente trabajo, etc. Entonces, esta es una situación tremendamente delicada a la cual los gobiernos van a tener que hacer frente con mucha capacidad política y con mucha capacidad de gestión. Aprovechando también tu perfil diplomático, ¿no? Y toda tu experiencia en arenas internacionales, tú has sido embajador de Chile ante Ginebra, ante Mercosur, ante la Organización Internacional de Comercio, Mundial del Comercio. ¿Tú crees que está habiendo una respuesta internacional a la altura de esta pandemia global? Al menos, por ejemplo, si quieres, lo centramos en la región latinoamericana, que es la que nos compete. ¿Crees que puede haber una respuesta a nivel regional Mira, consensuada entre los gobiernos? mira, de momento no la está habiendo. O sea, de momento no hay una respuesta regional, no hay una respuesta coordinada, no existe una visión de conjunto con respecto ni a lo que existe, a lo que ocurre, ni tampoco a la salida que esto va a tener. Uno lo que ve es que cada país ha implementado medidas por su cuenta, que no se ha coordinado con los otros países, que ha habido incluso una tendencia a encerrarse sobre sí mismo y tratar de salvarse solo. Esto
es extremadamente grave. En primer lugar, porque la pandemia, los virus y todo esto no tienen fronteras, obviamente, no pasan por aduana y no pasan tampoco por la policía de migraciones. Esa es una primera cosa. Lo segundo es que no hay una suficiente institucionalidad regional latinoamericana que pueda tomar las riendas del proceso y que pueda decir, mire, vamos a concertar. Por ejemplo, no ha habido ni siquiera online una reunión de todos los presidentes, por ejemplo, de la CELAC, para decir, a ver, cómo vamos a enfrentar esto. Ni siquiera eso, que sería ya una primera señal política importante. Luego, los organismos regionales que se han ido creando y también se han ido acumulando, tampoco aparecen. La ALADI está completamente inexistente, está desaparecida, como si no tuviera nada que ver la ALADI, que es el organismo de comercio regional, con este tema, cuando ya sabemos que el comercio se va a contraer por lo menos un 30%, según dice la Organización Mundial del Comercio. El CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, que hoy día se ha ido transformando progresivamente en un think tank, que podría estar trabajando coordinadamente con la ADI, con la CEPAL, con la Alianza del Pacífico, Mercosur, etc. Todo esto está descoordinado. Yo diría que el único organismo de carácter regional, pero que no es un organismo de integración, es un organismo de estudio, es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que ya ha hecho un primer informe hace un par de semanas, muy contundente y muy claro respecto a lo que vendrá. La CEPAL está haciendo un llamamiento de manera intensa a la integración latinoamericana, por supuesto modelo siglo XXI, no estamos hablando de una integración nostálgica, pero hasta el momento lo que uno ve es todo lo contrario. Y una anécdota dramática respecto de esto, por ejemplo, una disputa que se ha producido absurda entre el gobierno de Chile y el gobierno argentino sobre qué gobierno es el que está manejando mejor la crisis. Y entonces se presentan cifras por un lado, se presentan cifras por el otro, uno contesta, Fernández dice una cosa, Piñera dice que no es así, desestima las cifras que está dando Fernández. O sea, una disputa completamente absurda. ¿Y tú crees que a nivel de fronteras se puede tensionar alguna crisis de fronteras con toda esta Bueno, situación? la está habiendo, de hecho, porque, por ejemplo, en el caso de Chile, la frontera norte de Chile con Perú y con Bolivia, está tensionada en este momento. Está tensionada porque pero hay muchos ciudadanos inmigrantes peruanos y bolivianos en Chile, no solo en la zona central, sino también en la zona norte. Y muchos de esos ciudadanos están queriendo regresar a sus países, por ejemplo. Hay problemas en la frontera de carácter logístico, incluso hay problemas también de seguridad. Las autoridades de los tres países están mirando las cosas de una manera más desde el punto de vista del orden público que desde el punto de vista sanitario, y obviamente eso también está tensionado. Eso va a pasar factura hacia adelante. Va a ser más difícil todavía entenderse. De alguna manera, con estas tres preguntas, estos tres análisis que hemos hecho, hemos repasado en qué está peor América Latina, o sea, en la situación en negativo que tiene América Latina. Me gustaría poder revisitar contigo en qué crees que la región latinoamericana está mejor preparada para la pospandemia, en qué crees que hay un análisis que se puede hacer más positivo, en qué puede ella ofrecer algo mejor para superar la pospandemia. Yo lamentablemente tengo que decir que no soy optimista respecto de una visión y una respuesta regional a la pospandemia. Por lo que estábamos analizando, cada país ha hecho las cosas por su cuenta, e incluso la lectura que cada gobernante ha hecho de la crisis es distinta. Vemos una lectura diferente en Brasil, una lectura diferente en México, otra diferente en Chile, otra en Perú, etc. Hay países que están mejor
vamos a decir, preparados desde el punto de vista económico, financiero, porque los fundamentos de su economía están mejor. Yo diría, por ejemplo, el caso de Perú, el caso de Chile, fundamentalmente. Colombia, tal vez, podríamos decir que sí. Pero hay otros países que ya venían con una crisis económica importante, con una baja de la producción, con el caso de Argentina, un endeudamiento enorme internacional, al punto que antes de la crisis estaba el presidente Fernández intentando negociar con el Fondo Monetario los pagos que tenía que hacer de la deuda, etc. Es decir, hay una diversidad de realidades que hacen muy difícil una concertación hacia el futuro en cuanto a la respuesta a la pandemia. Pero dicho eso, también yo creo que una cierta mirada optimista podría llevarnos a pensar de que justamente las cosas están tan mal, las cosas están tan difíciles, que tendría que ser como una salida lógica que la sensatez por parte de los gobiernos lleve a una concertación de voluntades, de voluntad política, de esfuerzos, de solidaridad, muy importante, porque no sacamos nada con decir, mira, si vemos las cifras, por ejemplo, de Chile, si uno ve las cifras, ve una proyección que ha hecho el Banco Central de Chile, vemos la proyección del Fondo Monetario Internacional con respecto a la economía mundial y el caso de Chile. Se pronostica un rebote muy importante de la economía chilena. Las reservas que Chile tiene son importantes, que le permiten solventar en este momento importantes asignaciones para sostener la economía, sostener el empleo, etc. En ese sentido, uno puede decir, mira, Chile está bien y va a salir bien de esto. Pero no sacamos nada con que eso sea así, si por ejemplo Argentina no va a poder salir bien de esta situación desde el punto de vista de la economía, o si Bolivia, lo que sea. Es decir, la mirada es una cosa tan simple, ¿no? La mirada de conjunto es cada vez más necesaria. Entonces, una dosis de pesimismo, sí, porque las cosas no se están haciendo coordinadamente y uno no ve hacia adelante una voluntad de hacer. Una dosis de optimismo, que las cosas van a llegar a tal punto de dramatismo en todos los sentidos que la única salida que quedará será la cooperación. Y para acabar, me gustaría, tú también te dedicas al análisis de perspectiva de futuro, y me gustaría saber de ese análisis que a lo mejor en algunas cosas no tenía visualizado que algo así pudiera pasar. ¿En qué crees tú que esta situación de crisis global sanitaria en la cual la humanidad, podemos decir, se ha visto inmersa, hace que estemos más cerca de algunas de las perspectivas que vosotros teníais analizadas? Sí, eso también es un dato dramático, por decirlo así, porque desde hace por lo menos 2 décadas que la comunidad científica y la comunidad de estudios prospectivos de futuro, los think tanks que existen y que se dedican a auscultar precisamente, no a adivinar el futuro, porque no se trata de eso, se trata de ver con el estudio de tendencias, con el estudio de la realidad presente, cuáles pueden ser los escenarios futuros. Por lo menos en 2 décadas, sistemáticamente se ha ido advirtiendo respecto de la pandemia que se iba a producir de manera muy específica sobre los coronavirus que están mutando por las costumbres alimenticias del sur de China, sobre todo de comer animales exóticos, que son precisamente los que tienen estos virus y que pueden mutar y que pueden trasladarse al ser humano, como de hecho ha ocurrido con este. Sin embargo, el mundo político, el mundo de la toma de decisiones, ignoró sistemáticamente estas advertencias. ¿Qué significa esto? Significa que lo que estamos viviendo hoy día es una emergencia que se está atendiendo de manera reactiva, de manera también descoordinada y en cierto modo
precaria, porque no se tuvo, por decir cosas muy simples. Por ejemplo, si se hubiese hecho caso a las advertencias de la Organización Mundial de Comercio, del Millennium Project, de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, incluso ayer estaba viendo un video muy interesante del presidente George Bush, del año 2005, donde de manera específica él hace un llamamiento al Congreso de los Estados Unidos a asignar una partida de $7.000 millones en ese momento para atender una posible pandemia que le habían advertido los sistemas de toda la comunidad científica de los Estados Unidos, lo cual fue desoído, no se le dieron los fondos suficientes, no se atendió. Entonces, a lo que voy es, primero, que no ha habido una visión prospectiva en el mundo, no solamente en uno u otro gobierno, en el mundo. Los organismos internacionales también han fallado completamente hacia el futuro, hacia adelante. Lo que uno puede recomendar es no volvamos a caer en lo mismo. Si ya sabemos, primero, que los virus existen, mutan y van a seguir mutando, y esta no es la última pandemia que vamos a sufrir, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Segundo, que tenemos que asignar más recursos a la investigación, pero no solo asignar más recursos, sino que también hacer caso a lo que la comunidad científica dice y a lo que prevé. Y eso permitiría, por ejemplo, que cuando venga una próxima crisis sanitaria, también puede venir otra crisis, una catástrofe, puede caer un meteorito, o sea, también pueden venir esas cosas, ¿no? Y hay que estar preparado para atender emergencias. Por ejemplo, no es posible que hoy día un gobierno determinado, europeo, esté en China, varios gobiernos europeos están en China, en una especie de feria para la compra de productos, pujando con dinero contante y sonante en los aeropuertos chinos para comprar mascarillas, para comprar respiradores, donde el mejor postor es el que se los lleva. Hay aviones que están instalados ahí esperando quién se va a comprar más mascarillas para llevarlas a un país o a otro. Es que eso es completamente demencial. Si es que hasta el cine previó estas cosas. Y sin embargo, las autoridades no lo han hecho. Es una cosa insólita. Para adelante, entonces, tú me preguntas y yo digo, esta experiencia tiene que servir de una vez por todas para que la humanidad, para que los gobiernos, para que los políticos, para que los parlamentos, primero tengan unidades de estudios prospectivos. Segundo, que estas unidades estén coordinadas globalmente, que haya un sistema de inteligencia colectiva permanentemente trabajando para anticiparse a este tipo de crisis. Eso va a generar más seguridad, menos incertidumbre, menos sufrimiento, va a salvar muchas vidas, va a salvar muchos recursos económicos, porque lo que hoy día se está invirtiendo y lo que se va a tener que invertir por parte de los estados, los gobiernos, organismos multilaterales, es por lo menos 10 veces superior a lo que se podría haber destinado para anticipar este tipo de cosas. Pues muchas gracias, Héctor. Vamos a dejar que sigas tomando tu café, que acabes el café, que veo que en un momento dado ha entrado en pantalla desde tu casa a mi casa. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, con mucho gusto y siempre disponible a todo lo que hacéis. Muy bien. Cuídate mucho. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós.